unos adolescentes destrozaron la moto de un veterano. Horas después, cientos de motoristas rodearon su casa. La mañana del sábado 15 de marzo amaneció con ese cielo azul intenso característico de Guadalajara, Jalisco. El sol apenas comenzaba a calentar las calles del barrio de Santa Tere, cuando Roberto Méndez, de 62 años, salió de su modesta casa con una taza de café humeante en la mano. Sus pasos eran lentos, deliberados, acompañados por una ligera cojera que había sido su compañera constante durante los últimos 30 años. Roberto se detuvo frente a su garaje y sonrió. Ahí estaba ella. Su Harley Davidson Sportster 1200 del año 1995, negra con detalles cromados que brillaban bajo la luz matinal. No era la moto más nueva ni la más cara, pero era suya. Cada tornillo, cada centímetro de ese metal representaba años de sacrificio, de trabajos dobles, de noches sin dormir. «Buenos días, mi reina», murmuró, acariciando el tanque de gasolina con la ternura con la que otros hombres tocarían el rostro de un ser querido. La moto no era simplemente un vehículo, era el símbolo de su libertad, el recordatorio tangible de que, a pesar de todo lo que la vida le había quitado, aún podía sentirse vivo. Cada domingo, Roberto recorría las carreteras de Jalisco, sintiendo el viento en el rostro, dejando atrás, por unas horas, el dolor crónico de su pierna, la soledad de su casa vacía, los recuerdos de la guerra que nunca lo abandonaban del todo. Roberto había servido como soldado en operaciones contra el narcotráfico en los años 90, en la época más oscura de la violencia en Michoacán. Una emboscada en las montañas de Tierra Caliente le había destrozado la pierna derecha y le había dejado cicatrices que iban mucho más allá de la piel. Había visto morir a compañeros. Había sentido el peso de la violencia mexicana de una manera que pocos civiles podían comprender. Después de meses de rehabilitación y una pensión militar que apenas alcanzaba para sobrevivir, Roberto había aprendido a vivir con su nueva realidad. Trabajaba como mecánico en un taller del barrio, reparando coches y motos, ganándose la vida con el conocimiento que había acumulado durante años. Era respetado en Santa Tere, conocido como Don Roberto el Veterano, un hombre callado pero amable, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. La moto había llegado a su vida hace 7 años, cuando finalmente había ahorrado lo suficiente para comprarla de segunda mano. Desde entonces había sido su compañera fiel, su terapia, su escape. Esa mañana, después de terminar su café, Roberto decidió limpiarla. Sacó un balde con agua jabonosa, esponjas y trapos, y comenzó el ritual que realizaba cada sábado. Mientras frotaba los cromados, escuchó voces juveniles acercándose por la calle. 5 adolescentes caminaban en su dirección. Roberto los conocía de vista, eran del barrio, chicos de entre 15 y 17 años que solían andar en grupo haciendo desmadre como cualquier adolescente. El líder del grupo, un muchacho alto y delgado llamado Kevin Ramírez, llevaba una gorra de los Chivas y una actitud de superioridad que Roberto había aprendido a reconocer. «¿Qué onda, Don?», dijo Kevin con una sonrisa burlona. «¿Todavía limpiando esa chatarra vieja?». Roberto levantó la vista, pero no respondió inmediatamente. Conocía ese tono, esa búsqueda de provocación. Había lidiado con personalidades similares toda su vida. «Buenos días, muchachos», respondió finalmente, con voz tranquila. «Que tengan buen día». Pero Kevin no estaba satisfecho con esa respuesta. Se acercó más, seguido por sus amigos, Jorge, Damián, El Pollo y Brandon. Todos vestían con ropa de marca, tenis caros que probablemente sus padres les habían comprado a cambio de paz en casa. «Órale, veterano», continuó Kevin. «Mi jefe tiene una Kawasaki Ninja nueva. Esa sí es una moto de verdad, no como esta reliquia del museo». Los otros chicos rieron. Roberto sintió una punzada de irritación, pero la controló.
Había enfrentado cosas mucho peores que las burlas de adolescentes inseguros. Cada quien quiere lo que puede, mijo, dijo Roberto, volviendo a su tarea de limpieza. Esta moto me ha llevado a muchos lugares. Me ha dado más alegrías que problemas. ¿A muchos lugares?, se burló Damián, un muchacho gordito con brackets. ¿Como a la tienda de la esquina? Si esta cosa ni debe arrancar. Claro que arranca, respondió Roberto, comenzando a perder la paciencia. Y si me disculpan, tengo cosas que hacer. Kevin miró a sus amigos con una sonrisa maliciosa. Había algo en la actitud calmada de Roberto que le molestaba, como si el veterano estuviera por encima de ellos, como si no los tomara en serio. «Oye, veterano», dijo Kevin, dando un paso más cerca. «Mi jefe dice que los que manejan Harley son puros viejos ridículos que quieren sentirse jóvenes. ¿Es cierto eso?» Roberto dejó el trapo y se enderezó, apoyándose más en su pierna buena. Sus ojos, que habían visto demasiado, se clavaron en Kevin con una intensidad que hizo que el muchacho retrocediera instintivamente. «Escúchame bien, chamaco», dijo Roberto, con voz baja pero firme. «No sé qué problema tengas tú o tu padre conmigo o con mi moto, pero esta conversación se acabó. Les pido respeto y que sigan su camino». El grupo de adolescentes se quedó en silencio por un momento. Kevin sintió que había perdido terreno, que su autoridad frente a sus amigos se había debilitado. Y eso, para un adolescente inseguro tratando de demostrar su valía, era intolerable. «¿Respeto?», escupió Kevin. «¿Como el respeto que tú le tienes a esta colonia? Todos los domingos despertando a medio barrio con el ruido de tu moto vieja. Mi mamá siempre se queja de eso. Nunca he salido antes de las 10 de la mañana», respondió Roberto. «Y si hay alguna queja formal, que vayan a las autoridades. Ahora, por favor, retírense». Kevin dio un paso atrás, pero la humillación que sentía ante sus amigos lo carcomía. Tenía que hacer algo. Tenía que demostrar que él mandaba, que un viejo cojo no podía simplemente despedirlos así. «Vámonos», dijo finalmente a sus amigos. «Este lugar apesta». Roberto los vio alejarse y suspiró con alivio. Volvió a su tarea de limpieza, tratando de ignorar el mal sabor que la confrontación había dejado en su boca. Terminó de pulir los cromados, revisó la presión de las llantas y, satisfecho con el trabajo, guardó la moto en el garaje. El resto del día transcurrió con normalidad. Roberto fue al mercado a comprar algunas provisiones, preparó su comida, un caldo de res con verduras, y pasó la tarde viendo el partido de los Chivas en la televisión. Para las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Roberto decidió salir a caminar un poco antes de dormir. Eran las 9 de la noche cuando regresó a casa. La calle estaba más tranquila, iluminada por las farolas que proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento. Roberto silbaba una canción vieja mientras buscaba las llaves en su bolsillo. Fue entonces cuando vio su garaje. La puerta estaba entreabierta. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Con manos temblorosas, empujó la puerta completamente y encendió la luz. El espectáculo que encontró adentro lo dejó paralizado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su Harley estaba destrozada. Los espejos habían sido arrancados y yacían rotos en el suelo. El tanque de gasolina estaba cubierto de profundos rayones, palabras obscenas grabadas en el metal negro. Las llantas habían sido desinfladas y alguien había vertido pintura roja sobre el asiento de cuero. Los cromados que tanto cuidaba estaban abollados, golpeados con algo pesado. El faro delantero estaba hecho añicos. Pero lo peor, lo que hizo que Roberto sintiera que no podía respirar, era el mensaje pintado con spray negro en la pared del garaje. «Respeto esto, viejo ridículo». Roberto se dejó caer de rodillas. Su pierna mala protestó con un dolor agudo, pero no le importó.
Con manos temblorosas, tocó el tanque de gasolina, pasando los dedos por los profundos rayones que habían destruido la pintura que tanto cuidaba. No lloró. Los veteranos como Roberto habían aprendido hace mucho tiempo a guardar las lágrimas, pero sintió algo peor que tristeza. Sintió una profunda impotencia, una rabia impotente que le quemaba el pecho. Durante 30 minutos se quedó ahí, en silencio, mirando los restos de lo que había sido su orgullo y alegría. No necesitaba ser detective para saber quién había hecho esto. Las palabras en la pared eran las mismas que Kevin había usado esa mañana. Finalmente, con gran esfuerzo, Roberto se puso de pie. Sacó su teléfono celular viejo y marcó el número de la policía municipal. «Buenas noches», dijo cuando contestaron. «Quiero reportar un acto de vandalismo». La operadora tomó sus datos con una eficiencia burocrática que Roberto encontró desalentadora. Le dijeron que una patrulla pasaría en cuanto fuera posible para tomar su declaración y levantar un reporte. Roberto conocía el sistema lo suficientemente bien como para saber lo que eso significaba. Con suerte, alguien vendría al día siguiente. Y aunque vinieran, aunque levantaran el reporte, las probabilidades de que algo se hiciera al respecto eran mínimas. Se sentó en el escalón de su garaje, mirando la moto destrozada, y por primera vez en muchos años, Roberto Méndez se sintió verdaderamente viejo y derrotado. No sabía que esa noche, mientras él permanecía sentado en la oscuridad, una foto estaba comenzando a circular por WhatsApp. Kevin, orgulloso de su hazaña, había tomado una imagen de la moto destrozada y la había compartido con amigos, riéndose de cómo habían puesto en su lugar al veterano engreído. Lo que Kevin no sabía era que uno de los contactos de ese chat era el hijo de un motociclista. Y ese muchacho, indignado por lo que vio, reenvió la foto a su padre con un mensaje simple. «Papá, mira lo que unos pendejos le hicieron a un veterano del barrio». Esa foto, como una chispa en un reguero de pólvora, estaba a punto de desatar algo que nadie en Santa Tere podía haber imaginado. Roberto, ajeno a todo esto, finalmente entró a su casa. Se sirvió un tequila, se lo tomó de un trago y se fue a la cama. Pero el sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su moto brillante y orgullosa, y luego la veía destrozada, cubierta de pintura y odio. A las 3 de la mañana seguía despierto, mirando el techo, preguntándose si algún día volvería a sentir la libertad que esa moto le había dado. No sabía que la respuesta a esa pregunta llegaría mucho más pronto de lo que pensaba, y de una manera que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el barrio de Santa Tere. El domingo amaneció gris en Guadalajara, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Roberto Méndez se despertó a las 6 de la mañana con un dolor de cabeza pulsante y un sabor amargo en la boca. Por un momento, en ese espacio confuso entre el sueño y la vigilia, olvidó lo que había pasado, pero cuando se sentó en la cama y la realidad lo golpeó, sintió el peso del día anterior cayendo sobre él como una losa de concreto. Se preparó un café cargado y salió al patio trasero. Desde ahí podía ver el garaje, la puerta aún entreabierta, y no tuvo el valor de acercarse de nuevo. No todavía. A las 8 de la mañana recibió una llamada del número de la policía municipal. «¿Don Roberto Méndez?», preguntó una voz femenina y profesional. «Sí, soy yo», le habla la oficial Martínez. «Estamos frente a su domicilio para tomar su declaración sobre el reporte de vandalismo. Puede salir». Roberto se sorprendió. No esperaba que vinieran tan pronto, si es que venían. Se puso una camisa limpia y salió a la calle, donde una patrulla de la policía municipal estaba estacionada. 2 oficiales, una mujer joven de unos 30 años y un hombre mayor con bigote gris, esperaban junto al vehículo. «Buenos días, don Roberto», saludó la oficial Martínez con respeto. «Lamentamos lo que le pasó. ¿Podemos ver el daño?».
Roberto los guió al garaje y les mostró la moto destrozada. Los oficiales tomaron fotografías, hicieron anotaciones en sus libretas y le pidieron que describiera exactamente qué había pasado. ¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó el oficial mayor, cuya placa decía Ramírez. Roberto dudó. Sabía perfectamente quién había sido, pero también sabía cómo funcionaban las cosas. Kevin era menor de edad. Sus padres probablemente tenían cierta influencia en el barrio. Si los acusaba sin pruebas concretas, podría generarse problemas mayores. Tuve una discusión ayer por la mañana con unos muchachos del barrio, admitió finalmente. Uno de ellos, Kevin Ramírez, se burló de mi moto. Pero no puedo asegurar que hayan sido ellos. El oficial Ramírez anotó el nombre y Roberto notó un gesto de reconocimiento en su rostro. Kevin Ramírez, murmuró. ¿El hijo de Alberto Ramírez, el que tiene el negocio de autos usados? No sé quién es su padre, respondió Roberto. Solo sé que el muchacho estaba con otros 4 chavos. La oficial Martínez suspiró. Roberto reconoció ese suspiro. Era el suspiro de alguien que sabía que el sistema tenía limitaciones, que aunque quisiera ayudar, había obstáculos políticos y burocráticos que dificultarían cualquier acción real. Don Roberto, dijo la oficial con tono conciliador, vamos a levantar el reporte y hablar con el muchacho, pero sin pruebas directas o testigos, es difícil proceder legalmente. ¿Tiene cámaras de seguridad? Roberto negó con la cabeza. ¿Algún vecino que pudiera haber visto algo? No lo sé, no he preguntado. Los oficiales terminaron su trabajo, le dieron una copia del reporte y le prometieron que investigarían. Roberto sabía que eso significaba muy poco en términos prácticos, pero agradeció su tiempo y los vio alejarse. Se quedó solo de nuevo, mirando su moto destrozada, sintiendo esa mezcla de rabia e impotencia que amenazaba con consumirlo. Fue entonces cuando escuchó el rugido. Al principio fue lejano, apenas un zumbido en el aire, pero creció rápidamente haciéndose más fuerte, más cercano. Roberto salió a la calle, frunciendo el ceño, tratando de identificar ese sonido tan familiar. Motocicletas, muchas motocicletas. Desde el extremo de la calle comenzó a aparecer lo que solo podía describirse como una procesión. Una moto tras otra, de todos los tamaños y modelos, Harleys cromadas, Suzukis deportivas, Hondas Cruiser, Kawasaki's Ninja, BMWs de Touring, Yamaha Custom. Algunas brillaban como recién salidas del concesionario, otras mostraban las cicatrices del camino. Pero todas compartían algo. La insignia de sus clubes, los colores de sus chalecos, el orgullo de pertenecer a la hermandad de los motociclistas. Roberto se quedó paralizado en su banqueta mientras la columna de motocicletas se detenía frente a su casa. Eran decenas. No, había más. Seguían llegando, llenando la calle. El rugido de sus motores creando una sinfonía de potencia que hacía vibrar el aire. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, asombrados por el espectáculo. Niños señalaban emocionados. Algunos vecinos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros miraban con preocupación, preguntándose si habría problemas. De la primera moto, una Harley Heritage Classic de color azul metálico, descendió un hombre de unos 50 años, alto y fornido, con barba canosa y un chaleco de cuero que llevaba el parche de los Caballeros del Camino, Guadalajara. Se quitó el casco y caminó directamente hacia Roberto con la mano extendida. «Don Roberto Méndez», dijo con voz grave y respetuosa. «Mi nombre es Miguel Ángel Soto, pero todos me dicen El Oso. Soy el presidente del Club Los Caballeros del Camino. Venimos porque nos enteramos de lo que le pasaron a usted y a su moto». Roberto estaba tan sorprendido que apenas pudo estrechar la mano del hombre. ¿Cómo se enteraron?», tartamudeó. «Las noticias vuelan rápido en la comunidad motociclista, hermano», respondió el oso con una sonrisa triste. Una foto comenzó a circular anoche, de su moto destruida.
Y cuando supimos que había sido la obra de unos chavos sin respeto hacia un veterano, pues no pudimos quedarnos con los brazos cruzados. Otros motociclistas comenzaron a descender de sus máquinas y a acercarse. Había hombres y mujeres de todas las edades, desde jóvenes veinteañeros hasta señores de 70 años. Algunos tenían la apariencia ruda típica de los bikers, con tatuajes y barbas largas. Otros parecían profesionistas que simplemente disfrutaban del motociclismo los fines de semana. Doctores, ingenieros, maestros, comerciantes. Una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido en una trenza y un chaleco que la identificaba como Valeria, secretaria, Águilas de Acero, se acercó a Roberto con expresión seria pero amable. «Don Roberto», dijo, «sabemos lo que significa una moto para gente como nosotros. No es solo un vehículo, es parte de nuestra alma. Y lo que le hicieron a usted no solo fue un ataque a su propiedad, fue un ataque a nuestra comunidad completa». Roberto sentía que iba a llorar, pero se contuvo. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero algo en su pecho se estaba aflojando, algo que había estado apretado desde la noche anterior. «No sé qué decir», comenzó. «No tiene que decir nada», interrumpió el oso. «Solo queremos que sepa que no está solo. Venimos a mostrarle nuestro apoyo. Y venimos a enviar un mensaje a esos muchachos y a cualquiera que piense que puede faltarle el respeto a un hermano de la carretera sin consecuencias». Más motociclistas siguieron llegando. Roberto perdió la cuenta después de 50, 60, 70. La calle completa estaba llena de motos, y los motores seguían rugiendo, creando un sonido atronador que retumbaba en las paredes de las casas. Un hombre mayor, que debía tener al menos 65 años, se acercó apoyándose en un bastón. Llevaba un chaleco con el parche de Veteranos sobre Ruedas, Capítulo Jalisco. «Soldado Méndez», dijo, cuadrándose en una posición militar a pesar de su edad y su bastón. «Capitán retirado Jesús Maldonado, Ejército Mexicano. Serví en la misma zona que usted, en Michoacán, aunque unos años después. Quiero que sepa que para nosotros, los veteranos motociclistas, usted es familia. Y nadie toca a nuestra familia». Roberto finalmente no pudo contener las lágrimas. Le devolvió el saludo militar con la rigidez que el entrenamiento nunca olvida, y estrechó la mano del capitán con fuerza. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, con voz quebrada. «Gracias». El oso puso una mano pesada en el hombro de Roberto. «Hermano, ¿nos permite ver su moto?». Roberto asintió y los guió al garaje. Una docena de motociclistas lo siguieron, y cuando vieron el daño, se hizo un silencio tenso. Varios negaron con la cabeza. Otros maldijeron en voz baja. Una mujer joven, que parecía tener poco más de 25 años, se acercó a la moto y pasó la mano suavemente por el tanque rayado. «Esto fue con odio», dijo en voz baja. «Esto no fue solo vandalismo. Esto fue crueldad». «¿Usted sabe quién fue?», preguntó el oso a Roberto. Roberto titubeó, pero finalmente contó la historia completa. La confrontación con Kevin y sus amigos, las burlas, las amenazas veladas, el mensaje pintado en la pared que usaba las mismas palabras que el muchacho había dicho. Un hombre joven, de unos 30 años, con un chaleco que decía «Los rebeldes del asfalto», Tlaquepaque, levantó la voz. «Pues ya sabemos dónde vive el chamaco, ¿no? ¿Qué estamos esperando?». El oso lo miró con severidad. «Tranquilo, Memo. No vamos a hacer ninguna pendejada que nos meta en problemas. Somos gente de bien, no delincuentes, pero sí vamos a enviar un mensaje. Un mensaje fuerte y claro». «¿Qué tipo de mensaje?», preguntó Roberto nervioso. No quería que nadie se metiera en problemas por su culpa. El oso sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «Ya lo verá, don Roberto, ya lo verá». Durante la siguiente hora, la comunidad de motociclistas hizo lo que mejor sabían hacer.
cuidarse entre ellos. Algunos comenzaron a inspeccionar la moto de Roberto, evaluando el daño. Un mecánico profesional llamado Arturo, que tenía su propio taller de motos custom en Tlajomulco, se arrodilló junto a la Harley y comenzó a hacer un diagnóstico completo. «El motor está bien», anunció después de 15 minutos. «Los daños son principalmente cosméticos y de accesorios. Necesitaremos un tanque nuevo, repintar, cambiar espejos, faro delantero, asiento. Es mucho trabajo, pero es reparable». «No tengo dinero para todo eso», dijo Roberto con voz apagada. «Mi pensión apenas me alcanza para...» «Nadie está pidiendo dinero», interrumpió Valeria con firmeza. «La comunidad se va a encargar. Entre todos vamos a juntar las piezas y el trabajo. Usted no va a pagar ni un peso». Roberto los miró incrédulo. «¿Por qué harían eso por mí? Ni siquiera me conocen». El capitán Maldonado se acercó y le puso una mano en el hombro. «Porque somos motociclistas, hermano. Y los motociclistas cuidamos de los nuestros. Usted es uno de nosotros. Siempre lo ha sido, aunque no haya estado en un club oficial. Y además...» El viejo militar hizo una pausa, con ojos brillantes. «Usted sirvió a este país. Usted dio su pierna por México. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarlo a reparar su moto». Mientras esto sucedía, el oso estaba al teléfono coordinando algo. Después de varias llamadas, se acercó a Roberto con una expresión seria. «Don Roberto, ¿sabe dónde vive el muchacho? ¿Kevin Ramírez?» Roberto asintió lentamente. «A 3 cuadras de aquí, en la calle Morelos, la casa grande con portón verde». «Perfecto», dijo el oso. «Entonces es hora de que hagamos una visitita». Y así fue como, a las 11 de la mañana de ese domingo gris, más de 100 motocicletas comenzaron a moverse en formación a través de las calles de Santa Tere, dirigiéndose hacia la casa de la familia Ramírez. El rugido de los motores era ensordecedor. Los vecinos salían a ver, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente mirando con asombro y un poco de miedo. Nunca habían visto algo así en su barrio tranquilo. Cuando la columna de motocicletas llegó a la casa de los Ramírez, se detuvieron frente al portón verde y formaron un semicírculo. Los motores seguían rugiendo, creando un estruendo que hacía imposible ignorar su presencia. Dentro de la casa, Kevin Ramírez estaba desayunando con su familia cuando escuchó el ruido. Al principio pensó que era una patrulla o una ambulancia, pero cuando el sonido no se alejaba, sino que parecía multiplicarse, se levantó de la mesa y se asomó por la ventana. Lo que vio lo dejó helado. Docenas, tal vez cientos de motociclistas, vestidos con sus chalecos de cuero y sus cascos, mirando hacia su casa. Algunos tenían los brazos cruzados. Otros simplemente permanecían sentados en sus motos, inmóviles como estatuas de metal y cuero. El padre de Kevin, Alberto Ramírez, un hombre de negocios de 48 años, con un considerable ego y cierta influencia en el barrio, gracias a su lote de autos usados, salió de la casa visiblemente molesto. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, tratando de hacerse oír por encima del ruido de los motores. «Esto es propiedad privada. Váyanse o llamo a la policía». El oso apagó su motor y los demás lo imitaron. El silencio repentino fue casi tan impresionante como el ruido había sido. Se bajó de su moto y caminó hacia Alberto con pasos tranquilos pero decididos. «Buenos días, señor Ramírez», dijo con voz calmada pero firme. «Venimos a hablar sobre su hijo Kevin». Alberto entrecerró los ojos. «¿Qué tiene que ver mi hijo con esto?». Su hijo, junto con otros muchachos, destrozó la motocicleta de un veterano de guerra anoche. Un hombre que sirvió a este país, que perdió parte de su capacidad física defendiendo México, y cuya única alegría era esa moto. Su hijo la destruyó por diversión. «Esos son puras mentiras», replicó Alberto, aunque su voz no sonaba tan segura como sus palabras. «Mi hijo estaba en casa anoche». «Hay fotos, señor Ramírez», intervino Valeria acercándose con su teléfono en la mano.
fotos que su propio hijo tomó y compartió con amigos, fotos donde se burla de lo que hizo. Alberto palideció. Miró hacia la ventana donde Kevin observaba la escena y en la expresión culpable de su hijo encontró toda la confirmación que necesitaba. El oso continuó, y su voz, aunque nunca se elevó ni se volvió amenazante, tenía un peso que era imposible ignorar. No venimos a causar problemas, señor Ramírez. No venimos a intimidar a su familia ni a hacer justicia por nuestra cuenta, pero sí venimos a enviar un mensaje muy claro. Lo que su hijo hizo no va a quedar sin consecuencias. No vamos a permitir que se falte el respeto a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que ya han sacrificado tanto. Mi hijo es menor de edad, contestó Alberto, encontrando su voz de nuevo. No pueden amenazarlo. No estamos amenazando a nadie, respondió el oso. Estamos aquí por respeto. Respeto al veterano que su hijo humilló. Respeto a la comunidad que su hijo dañó. Y queremos que su hijo aprenda sobre el respeto, porque claramente en su casa no se lo han enseñado. Eso golpeó a Alberto como una bofetada. Miró alrededor, vio a sus vecinos observando la escena, vio a docenas de motociclistas mirándolo con expresiones serias y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, con voz más suave. Queremos que su hijo enfrente las consecuencias de sus actos, dijo el capitán Maldonado, acercándose con su bastón. Queremos que vaya a la casa de don Roberto Méndez, que le pida disculpas frente a testigos y que se comprometa a trabajar para pagar los daños. Queremos que aprenda que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional, es fundamental. Alberto miró a su esposa, María Elena, que había salido de la casa con expresión preocupada. Ella tenía lágrimas en los ojos y miraba a su esposo con una mezcla de decepción y súplica silenciosa. «Está bien», dijo Alberto finalmente. «Hablaré con Kevin. Iremos a disculparnos». «No hoy», interrumpió el oso. «Hoy es el día del mensaje. Queremos que su hijo vea lo que significa ser parte de una comunidad. Queremos que vea que cuando lastimas a uno, lastimas a todos. Mañana, a las 5 de la tarde, esperamos a Kevin en la casa de don Roberto, con sus disculpas, con un plan de cómo va a reparar el daño, y con su familia presente como testigos». Alberto asintió, sintiéndose pequeño bajo el peso de todas esas miradas. Los motociclistas permanecieron ahí por 10 minutos más, en silencio, sin hacer nada más que estar presentes, dejando que su simple presencia hablara por ellos. Luego, tan organizados como llegaron, encendieron sus motores y se alejaron en formación, dejando a la familia Ramírez parada frente a su casa, con todo el barrio mirándolos. El lunes amaneció con un frío inusual para Guadalajara. Roberto Méndez se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, pero esta vez con una sensación extraña en el pecho. No era la pesadez de la derrota que había sentido el sábado, ni la sorpresa del domingo. Era algo diferente, esperanza, mezclada con nerviosismo. Se preparó su café de la mañana y salió al patio trasero para verlo en silencio. La ciudad aún dormía, pero Roberto podía escuchar los primeros sonidos del día. Un perro ladrando a la distancia, el camión de la basura pasando por la calle paralela, el canto temprano de los gallos en algún corral cercano. Pensó en los eventos del día anterior. La llegada de más de 100 motociclistas a su casa le parecía ahora casi surreal, como si hubiera sido un sueño. Pero las tarjetas de presentación que le habían dejado, los números de teléfono anotados en pedazos de papel y los mensajes que ya comenzaban a llegarle por WhatsApp le confirmaban que todo había sido real. Su teléfono vibró. Era un mensaje de El Oso. «Buenos días, hermano. ¿Cómo amaneció? Pasaré por la tarde a checar cómo va todo. Arturo ya consiguió un tanque de gasolina usado, pero en buen estado. Las cosas van tomando forma». Roberto sonrió.
En sus 62 años había aprendido a no esperar mucho de la gente. La vida militar y los años de soledad le habían enseñado que generalmente uno está solo en este mundo. Pero lo que había experimentado el domingo desafiaba esa creencia arraigada. A las 8 de la mañana, Roberto estaba en el taller de Don Chuy, el mecánico para quien trabajaba desde hacía 15 años. Era un pequeño local en una esquina concurrida, con 2 elevadores y herramientas que habían visto mejores días. Don Chuy, un hombre de 70 años, con manos callosas y una perpetua sonrisa desdentada, estaba sentado en su silla de siempre, tomando café y leyendo el periódico. «¡Roberto!», exclamó cuando lo vio entrar. «Compadre, ya me contó mi esposa lo que pasó. Dice que había un chingo de motos en tu calle ayer, ¿es cierto?». Roberto se sirvió una taza de café del termo comunal y se sentó junto a su jefe. Le contó toda la historia, desde la confrontación con Kevin el sábado hasta la destrucción de su moto, y finalmente la increíble llegada de la comunidad motociclista el domingo. Don Chuy escuchaba con los ojos muy abiertos, asintiendo ocasionalmente. «Es que así es la raza de las motos, compadre», dijo cuando Roberto terminó. «Yo tuve una Yamaha hace como 30 años, y aunque nunca fui de club ni nada, conocí a varios bikers. Son gente seria. Cuando uno de ellos tiene problemas, todos se juntan. Es como una familia. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar», admitió Roberto. «Cuando vi mi moto destrozada, sentí que se me acababa el mundo. Y ahora tienes un ejército de hermanos», completó Don Chuy con una sonrisa. «Eso es lo que pasa cuando vives con respeto, Roberto. La vida te lo devuelve». El día transcurrió con normalidad en el taller. Roberto trabajó en un Chevy que necesitaba cambio de frenos, hizo un servicio a un Tsuru y ayudó a diagnosticar un problema eléctrico en una pickup Ford. Pero su mente estaba en otra parte. Miraba el reloj constantemente. Las 5 de la tarde se acercaban, y con ellas la prometida visita de Kevin Ramírez. A las 4:30, Roberto se despidió de Don Chuy y caminó de regreso a su casa. Cuando llegó, encontró que ya había varias motocicletas estacionadas frente a su garaje. El oso estaba ahí, junto con Valeria, el capitán Maldonado y otros 5 motociclistas que Roberto había conocido el día anterior. «Hermano», saludó el oso, «esperamos que no le moleste que hayamos llegado temprano. Queríamos asegurarnos de estar aquí cuando llegue el muchacho». «No me molesta para nada», respondió Roberto, sintiéndose protegido por la presencia de estos extraños que ya no se sentían tan extraños. «Les agradezco que estén aquí». Arturo, el mecánico especializado en motos, también estaba presente. Había traído el tanque de gasolina que había mencionado el oso, además de un juego nuevo de espejos y un faro delantero. «Don Roberto», dijo con orgullo, «mire lo que conseguimos. El tanque es de una Sportster del 97, casi idéntico al suyo. Tendrá que ser repintado, pero estructuralmente está perfecto. Los espejos y el faro son aftermarket, pero de buena calidad». Roberto inspeccionó las piezas con ojo profesional. Eran buenas. Arturo sabía lo que hacía. «No sé cómo agradecerles», dijo Roberto con voz quebrada por la emoción. «No es necesario agradecer», respondió Valeria. «Solo esperamos que cuando otro motociclista necesite ayuda, usted esté ahí también. Así funciona esto». A las 5 en punto, un coche BMW plateado se detuvo frente a la casa de Roberto. Del vehículo descendieron Alberto Ramírez, su esposa María Elena y Kevin. El muchacho caminaba con la cabeza gacha, sus manos metidas en los bolsillos del pantalón, claramente incómodo. El oso dio un paso adelante, estableciéndose como mediador de la situación. «Buenas tardes, familia Ramírez», dijo con tono formal pero respetuoso. «Gracias por venir. Don Roberto está aquí y estamos presentes varios miembros de la comunidad motociclista como testigos de este momento». Alberto Ramírez miró alrededor.
notando la presencia de los motociclistas, y Roberto vio algo en sus ojos. No era miedo exactamente, pero sí un profundo respeto, casi reverencia, por la seriedad del momento. «Gracias por recibirnos», dijo Alberto con voz controlada. «Venimos porque mi hijo tiene algo que decir». Empujó suavemente a Kevin hacia adelante. El muchacho levantó la vista por primera vez y miró a Roberto. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Don Roberto», comenzó Kevin con voz temblorosa. Yo quiero pedirle perdón por lo que hice, por lo que le hicimos a su moto». Se hizo un silencio. Kevin miró a su padre, quien le hizo un gesto para que continuara. «Fue una estupidez», continuó el muchacho. «Una estupidez grande. Nosotros pensamos que era chistoso, que usted se lo merecía por... Su voz se quebró. «No sé ni por qué pensamos eso. Usted nunca nos hizo nada, y yo destruí algo que era importante para usted. Lo siento mucho». Roberto observaba al muchacho y, para su propia sorpresa, no sentía rabia. Veía a un chamaco asustado que había cometido un error estúpido, el tipo de error que los jóvenes cometen cuando no entienden las consecuencias de sus acciones. «¿Por qué lo hiciste, Kevin?», preguntó Roberto con voz suave. «De verdad quiero entender. ¿Qué te hice yo para que quisieras lastimarme así?». Kevin negó con la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Nada. Usted no me hizo nada. Yo solo quería quedar bien con mis amigos. Quería demostrar que era, no sé, valiente o algo así. Y cuando usted nos corrió el sábado, me sentí humillado frente a ellos. Y quise desquitarme». «¿Te das cuenta de lo que esa moto significaba para mí?», preguntó Roberto, su voz tomando un tono más duro. «Trabajé años para poder comprarla. Esa moto era mi libertad. Era la única cosa que me hacía sentir que aún podía ser quien era antes de que esta pierna quedara destrozada en una emboscada en Michoacán. ¿Entiendes eso?». Kevin asintió, incapaz de hablar, sollozando abiertamente ahora. María Elena, la madre de Kevin, dio un paso adelante. También tenía lágrimas en los ojos. «Don Roberto», dijo con voz suave, «soy María Elena, la mamá de Kevin. No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Nosotros fallamos como padres. Le dimos a nuestro hijo todo materialmente, pero no le enseñamos lo más importante: respeto, empatía, consecuencias. Eso es culpa nuestra, no de él». Alberto Ramírez también habló, y Roberto notó que el hombre había abandonado completamente la arrogancia que mostraba el día anterior. «Don Roberto, anoche tuve una larga conversación con mi hijo y con mi esposa, y nos dimos cuenta de que hemos estado criando a Kevin en una burbuja. Le dimos todo lo que quiso sin exigirle nada a cambio, sin enseñarle el valor del trabajo, del sacrificio, del respeto hacia los demás. Cuando nos enteramos de lo que hizo, cuando vimos las fotos que compartió como si fuera algo de lo que estar orgulloso». La voz de Alberto se quebró. «Me di cuenta de que había fallado como padre». El capitán Maldonado, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Joven Kevin», dijo con su voz militar, seria pero no cruel, «¿sabes qué significa ser un hombre de verdad? No tiene nada que ver con humillar a otros. No tiene nada que ver con la violencia gratuita o con probarte a ti mismo lastimando a los demás. Ser un hombre de verdad significa tener el valor de admitir cuando te equivocaste y la fortaleza para hacer las cosas bien». Kevin levantó la vista hacia el viejo capitán y asintió. El oso intervino entonces. «Don Roberto, la decisión es suya. Usted fue la víctima aquí. ¿Qué le gustaría que pasara ahora?». Roberto miró al muchacho temblando frente a él. Miró a sus padres, claramente avergonzados y arrepentidos, y pensó en todas las veces en su vida en que él mismo había cometido errores, en que había necesitado una segunda oportunidad. «Kevin», dijo finalmente, «acepto tus disculpas,
Pero quiero que entiendas que las disculpas son solo palabras si no van acompañadas de acciones. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a trabajar para mí. El muchacho levantó la vista, sorprendido. Durante los próximos 3 meses, todos los sábados, vas a venir a ayudarme. Voy a enseñarte a reparar motores, a entender cómo funciona una motocicleta, a valorar el trabajo manual. Vas a aprender lo que significa sudar por algo, y cuando terminemos de reparar mi moto, vas a entender por qué era tan importante para mí. Sí, señor, respondió Kevin inmediatamente. Lo que usted diga. Y otra cosa, agregó Roberto, vas a traer a tus amigos, a los otros muchachos que estaban contigo. Ellos también van a venir a aprender, porque si fueron capaces de hacer esto juntos, entonces juntos van a aprender a reparar lo que rompieron. Alberto Ramírez asintió vigorosamente. Por supuesto, don Roberto. Y en cuanto a los costos de las reparaciones, los costos ya están cubiertos, interrumpió el oso. La comunidad motociclista se está encargando de las piezas y el trabajo. Pero si usted quiere contribuir de alguna manera, puede hacer una donación al refugio de veteranos en Guadalajara. Ahí hay muchos soldados que necesitan apoyo. Alberto sacó su cartera y extrajo un fajo de billetes. Haré una donación de 20,000 pesos, dijo. Y cada mes, mientras mi hijo esté trabajando con don Roberto, donaré otros 5,000. Es lo menos que puedo hacer. Valeria sacó su teléfono y tomó nota de la información del refugio para pasársela a Alberto. María Elena se acercó a Roberto y, para sorpresa de todos, tomó su mano con ambas manos. Don Roberto, mi hijo va a ser mejor persona después de esto, se lo prometo. Vamos a asegurarnos de ello. Roberto asintió, apretando suavemente la mano de la mujer. Eso espero, señora. Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo he tenido las mías. Ahora es el turno de su hijo. El ambiente, que había estado tenso y cargado de emoción, comenzó a suavizarse. Los motociclistas se acercaron y, uno por uno, estrecharon las manos de la familia Ramírez. No con hostilidad, sino con el respeto que se merecen aquellos que tienen el valor de enfrentar sus errores. Arturo se acercó a Kevin. «Oye, chamaco», le dijo, «si de verdad vas a aprender sobre motos, tienes que hacerlo bien. Te voy a dar mi número. Si tienes dudas o necesitas consejo, me llamas. Y cuando terminemos con la moto de don Roberto, si quieres, puedes venir a mi taller algún sábado. Siempre necesito ayuda y siempre hay algo nuevo que aprender». Kevin asintió, y por primera vez desde que había llegado, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Gracias, señor. De verdad que sí quiero aprender». La reunión concluyó con una sensación de resolución que Roberto no había esperado. Los Ramírez se despidieron con promesas de regresar el sábado siguiente, y cuando su coche se alejó, Roberto se quedó solo con los motociclistas. «Lo hizo bien, hermano», dijo el oso palmeando la espalda de Roberto. «Darle una segunda oportunidad al muchacho, eso toma coraje y sabiduría. Mi sargento en el ejército me dio una segunda oportunidad una vez», respondió Roberto. «Yo también era un chamaco pendejo que hacía tonterías. Si no hubiera sido por él, quién sabe dónde habría terminado». El capitán Maldonado sonrió. «Así es como se construye una mejor sociedad, soldado. Una segunda oportunidad a la vez». Los motociclistas comenzaron a despedirse, pero antes de irse, el oso se volvió hacia Roberto con una expresión seria. «Don Roberto, hay algo que quiero preguntarle, y puede decir que no sin ningún problema. Dígame, cuando terminemos de reparar su moto, y cuando Kevin haya cumplido con su compromiso, ¿le gustaría unirse a nuestro club, a los Caballeros del Camino? Sería un honor tenerlo como miembro». Roberto sintió un nudo en la garganta. Durante años había rodado solo, disfrutando de la soledad de la carretera, pero ahora, después de experimentar lo que significaba ser parte de una hermandad, la idea de unirse a un club ya no le parecía una pérdida de independencia,
sino una ganancia de familia. Sería un honor, respondió. Un verdadero honor. Los motociclistas se fueron con rugidos de despedida, dejando a Roberto solo en su casa. Entró al garaje y miró su moto destrozada, pero esta vez no sintió dolor, sintió anticipación, porque sabía que pronto estaría reparada, sabía que pronto volvería a rodar, y sabía que cuando lo hiciera no estaría solo. Esa noche, Roberto preparó una cena simple, quesadillas con frijoles. Mientras comía, su teléfono comenzó a llenarse de mensajes de motociclistas que había conocido en los últimos 2 días, fotos de piezas que habían encontrado para su moto, videos de otros veteranos en motos enviándole saludos, invitaciones a rodadas futuras. Por primera vez en muchos años, Roberto Méndez no se sintió solo. Se sintió parte de algo más grande que él mismo. Y mientras se dormía esa noche, con el teléfono aún vibrando con mensajes de su nueva familia, Roberto sonrió, porque sabía que aunque le habían quitado algo importante, había ganado algo aún más valioso, una hermandad, una comunidad, un hogar. Los siguientes 3 meses pasaron como un torbellino para Roberto Méndez. Cada sábado, sin falta, Kevin Ramírez llegaba a las 8 de la mañana a su casa, acompañado por sus amigos Jorge, Damián, El Pollo y Brandon. Los 5 muchachos, que alguna vez habían representado lo peor de la juventud sin dirección, se habían transformado en algo diferente bajo la tutela de Roberto y la comunidad motociclista. El primer sábado había sido incómodo. Los muchachos llegaron con ropa limpia, pero claramente nerviosos, sin saber qué esperar. Roberto los recibió en su garaje, donde la Harley, destrozada, seguía siendo un recordatorio tangible de su estupidez. «Buenos días», los saludó Roberto. «Antes de empezar, quiero dejarles algo claro. No estoy aquí para ser su amigo. No estoy aquí para hacerlos sentir cómodos. Estoy aquí para enseñarles algo que claramente nadie les ha enseñado. Respeto, responsabilidad y el valor del trabajo honesto». Los muchachos asintieron en silencio. «Dicho esto», continuó Roberto, su voz suavizándose ligeramente, «si están dispuestos a aprender, yo estoy dispuesto a enseñar. Las motocicletas no son solo máquinas, son arte, son ingeniería, son libertad, y van a aprender a apreciar eso». Durante esas primeras semanas, Roberto los puso a trabajar en tareas básicas: limpiar herramientas, organizar el garaje, aprender los nombres de cada parte de una motocicleta. Los muchachos protestaron al principio, especialmente Kevin, quien pensaba que iban a empezar inmediatamente a desarmar motores. «¿Quieres construir una casa?», le preguntó Roberto. «Primero tienes que aprender sobre los cimientos. ¿Quieres reparar un motor? Primero tienes que entender cómo se llama cada pieza y para qué sirve». Arturo visitaba frecuentemente, trayendo piezas para la Harley y ofreciendo clases improvisadas sobre mecánica de motocicletas. El viejo mecánico tenía una paciencia infinita y un talento para explicar conceptos complicados de manera simple. «Miren, chavos», les decía, «un motor de motocicleta es como el corazón. Tiene que latir constantemente, con ritmo, bombeando energía. Si una parte falla, todo el sistema se afecta. Y ustedes», señalaba a cada uno, «ustedes son como esas partes. Si uno falla, afecta a todos los demás». Con el tiempo, los muchachos comenzaron a cambiar. Kevin, especialmente, mostraba un interés genuino que iba más allá del cumplimiento de su castigo. Hacía preguntas, tomaba notas, llegaba temprano y se quedaba tarde. Un sábado de finales de abril, mientras trabajaban en pulir los cromados nuevos que había conseguido la comunidad motociclista, Kevin se detuvo y miró a Roberto. «Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo personal?». Roberto, que estaba ajustando el manubrio, asintió. «¿Cómo perdió su pierna?». «Bueno, no la perdió completa, pero…». «Ya sabe». Los otros muchachos se quedaron quietos, esperando.
Era una pregunta que todos habían querido hacer, pero ninguno se había atrevido. Roberto dejó la llave inglesa y se sentó en un banco de trabajo. Durante un largo momento, simplemente miró su pierna dañada recordando. Fue en Michoacán, comenzó, en 1994. Yo tenía 31 años y era parte de un batallón que combatía al narcotráfico en Tierra Caliente. Era una época muy violenta. Los cárteles controlaban pueblos enteros y nosotros, los soldados, éramos los únicos que podíamos enfrentarlos. Los muchachos se sentaron alrededor de Roberto, escuchando con atención. Un día recibimos información de que había un gran cargamento de drogas en una ranchería en las montañas. Nos enviaron a interceptarlo, pero era una trampa. Nos emboscaron, granadas, rifles automáticos, de todo. Perdimos a 3 compañeros ese día. Yo recibí metralla en la pierna y tuvieron que operarme 5 veces para salvarla. ¿Y después?, preguntó el pollo con voz suave. ¿Qué pasó después? Después... Roberto suspiró. Después pasé 2 años en rehabilitación. Aprendí a caminar de nuevo. Me dieron una pensión militar que apenas alcanza para vivir. Y tuve que aprender a vivir con el dolor constante, físico y emocional. Vi morir a mis amigos. Vi lo peor de este país. Y durante mucho tiempo solo quería olvidar. ¿Y la moto?, preguntó Kevin. ¿Cómo llegó la moto a su vida? Roberto sonrió, y era una sonrisa genuina. La moto llegó cuando decidí que no iba a dejar que el pasado me definiera. Ahorré cada peso durante años, y cuando finalmente pude comprarla, sentí que volvía a tener control sobre mi vida. Cuando monto esa Harley, no soy un veterano discapacitado. Soy solo un hombre libre en la carretera. Se hizo un silencio cargado de emoción. Finalmente, Kevin habló, con voz quebrada. Don Roberto, yo no tenía idea. Cuando destruimos su moto yo no sabía qué significaba para usted. Lo sé, mijo, respondió Roberto. Y por eso estás aquí, para aprender, para entender que cada persona que ves en la calle tiene una historia, tiene batallas que ha peleado, y nunca sabes cuándo tus acciones pueden destruir algo que para alguien más es invaluable. Desde ese día, la dinámica cambió completamente. Los muchachos ya no veían su tiempo con Roberto como un castigo, sino como un privilegio. Trabajaban con dedicación, preguntaban con genuino interés, y poco a poco la Harley comenzó a resucitar. El tanque de gasolina fue instalado y pintado de negro profundo por Arturo, quien donó su tiempo y materiales sin cobrar un peso. Los espejos nuevos fueron montados, el faro delantero reemplazado. El asiento fue retapizado por un miembro del club Las Águilas de Acero, que tenía un negocio de tapicería. Los cromados fueron pulidos hasta brillar como nuevos. Pero más allá de la reparación física de la moto, algo más estaba siendo reparado. Las vidas de 5 muchachos que habían estado perdidos. Jorge, el más callado del grupo, descubrió una pasión por la mecánica que no sabía que tenía. Comenzó a investigar por su cuenta, viendo videos de YouTube sobre reparación de motos, leyendo manuales. Un sábado le confesó a Roberto que estaba pensando en estudiar ingeniería mecánica en lugar de la carrera de administración que sus padres querían para él. Damián, el muchacho con brackets, comenzó a bajar de peso. El trabajo físico de estar en el garaje cada sábado, combinado con una nueva confianza en sí mismo, lo motivó a empezar a hacer ejercicio. Para mayo había perdido 10 kilos y se veía genuinamente más saludable y feliz. El pollo, cuyo verdadero nombre era Adrián, encontró en Roberto una figura paterna que nunca había tenido. Su propio padre había abandonado a la familia cuando él tenía 5 años, y crecer sin esa presencia había dejado un vacío que el muchacho había tratado de llenar con actitudes desafiantes. Con Roberto aprendió lo que significaba tener un mentor, alguien que se preocupaba por él, pero también lo desafiaba a ser mejor.
Brandon, el más joven del grupo con 15 años, descubrió una habilidad natural para el trabajo de detalle. Era él quien pulía los cromados con más paciencia, quien pintaba los pequeños retoques con mano firme, quien se aseguraba de que cada tornillo estuviera perfectamente ajustado. Y Kevin se transformó más que ninguno. El muchacho arrogante que había destruido la moto por diversión se había convertido en un joven reflexivo, humilde, hambriento de conocimiento. Había encontrado en la comunidad motociclista algo que no sabía que necesitaba, un sentido de pertenencia basado en respeto mutuo y valores compartidos. Durante esos 3 meses, los sábados en el garaje de Roberto se convirtieron en el punto de encuentro no solo para los muchachos, sino para toda la comunidad motociclista. Miembros de diferentes clubes pasaban a saludar, a ver el progreso de la reparación, a compartir historias. El oso visitaba cada 2 semanas, trayendo cervezas sin alcohol para los muchachos y cerveza real para Roberto, sentándose a charlar sobre rutas, sobre motos, sobre la vida. Valeria se convirtió en una mentora para los muchachos, enseñándoles no solo sobre motocicletas, sino sobre responsabilidad ciudadana. Los llevó a un rodeo de recaudación de fondos para el refugio de veteranos, donde los muchachos ayudaron a organizar el evento, y por primera vez vieron de cerca a otros veteranos que habían sacrificado mucho por México. El capitán Maldonado, con su bastón y sus historias militares, se convirtió en una leyenda para los muchachos. Cada sábado que podía, pasaba a visitarlos, compartiendo anécdotas que eran mitad advertencia, mitad inspiración. Les hablaba sobre honor, sobre sacrificio, sobre lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Alberto Ramírez, el padre de Kevin, cumplió su palabra. Cada mes hizo su donación al refugio de veteranos y sorprendentemente comenzó a involucrarse más en la vida de su hijo. Algunos sábados llegaba temprano a buscar a Kevin y se quedaba un rato, observando el trabajo, haciendo preguntas. Roberto vio cómo padre e hijo comenzaban a reconstruir una relación que había estado rota por años de negligencia emocional. María Elena, la madre de Kevin, también cambió. Un sábado llegó con tacos para todos, agradeciendo a Roberto por lo que estaba haciendo por su hijo. Con lágrimas en los ojos, le confesó que había estado al borde del divorcio, que su familia se estaba desmoronando, pero que de alguna manera este incidente horrible había sido el catalizador que necesitaban para arreglar las cosas. A mediados de junio, la Harley estaba casi completamente restaurada. Lucía increíble, tal vez mejor que antes del vandalismo. Cada parte había sido revisada, reparada o reemplazada. El motor ronroneaba suavemente cuando Roberto lo encendía. Los cromados brillaban bajo el sol de Jalisco. «Es hora de probarla», dijo Roberto una mañana de sábado. «Quien quiera puede venir conmigo al primer paseo». Los 5 muchachos levantaron la mano inmediatamente. «No todos caben en mi moto», bromeó Roberto. «Pero podemos hacer algo mejor. El oso me dijo que quiere organizar una rodada especial para celebrar. Una rodada de bienvenida. Van a venir motociclistas de todo Jalisco». Los ojos de los muchachos se iluminaron. «¿En serio?», preguntó Kevin. «En serio», confirmó Roberto. «El próximo domingo, y ustedes están invitados, como invitados de honor». La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. La comunidad motociclista coordinó a través de WhatsApp y redes sociales. Se corrió la voz de que don Roberto, el veterano cuya moto había sido destrozada, finalmente iba a rodar de nuevo, y que los jóvenes responsables habían hecho las paces y reparado el daño. El domingo 23 de junio amaneció con un cielo azul brillante, sin una sola nube. Roberto se despertó temprano,
con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Se duchó, se puso su mejor ropa de mezclilla, sus botas de montar y una chamarra de cuero que no usaba desde hacía años. A las 9 de la mañana, las motocicletas comenzaron a llegar. Primero unas pocas, luego docenas, luego cientos. La calle de Roberto se llenó completamente y el exceso se derramó a las calles circundantes. Había Harleys de todos los modelos, desde Street 500 hasta Road Glides. Había motos deportivas japonesas brillantes y rápidas. Había cruisers custom, cada una única, reflejo de la personalidad de su dueño. Había motos de touring cargadas con maletas y equipamiento para viajes largos. Los motociclistas venían de todas partes, de Guadalajara, obviamente, pero también de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco. Algunos habían venido desde Puerto Vallarta, un viaje de más de 4 horas. Otros desde Aguascalientes, Colima, incluso Michoacán. Los vecinos de Santa Tere salieron de sus casas, asombrados por el espectáculo. Esta vez no había preocupación, solo fascinación. Los niños corrían entre las motos, admirándolas. Los adultos sacaban fotos. Los ancianos observaban desde sus puertas, recordando tal vez tiempos más jóvenes. Kevin y sus amigos llegaron temprano, vestidos con ropa nueva que sus padres les habían comprado para la ocasión. Sus propios padres también vinieron, no para montar, pero sí para presenciar este momento importante en las vidas de sus hijos. El oso se acercó a Roberto con una enorme sonrisa y le entregó algo, un chaleco de cuero con el parche de Los Caballeros del Camino. En el frente sobre el corazón había un parche más pequeño que decía Roberto el Veterano Méndez, Guadalajara. «Bienvenido a la familia, hermano», dijo el oso, abrazando fuertemente a Roberto. Roberto se puso el chaleco y sintió un peso en sus hombros, que no era físico sino simbólico. Era el peso de pertenecer, el peso de ser parte de algo más grande. Valeria se acercó con una cámara profesional. «Don Roberto, ¿nos permite tomar algunas fotos? Queremos documentar este día, no solo para usted, sino para recordarle a la comunidad lo que podemos lograr cuando nos unimos». Roberto asintió, sintiéndose abrumado por tanta atención. El capitán Maldonado, vestido con su uniforme militar de gala, se acercó y saludó formalmente. «Soldado Méndez, es un honor rodar con usted hoy». «El honor es mío, capitán», respondió Roberto, devolviendo el saludo. Arturo había traído una pequeña tarima portátil, y el oso se subió a ella con un megáfono. «Hermanos y hermanas motociclistas», gritó, y el ruido de las conversaciones se detuvo. «Estamos aquí hoy por una razón muy especial. Estamos aquí para celebrar a uno de los nuestros, don Roberto Méndez, veterano del ejército mexicano, hombre de honor, y ahora miembro oficial de los Caballeros del Camino». Un rugido de motores respondió, motocicletas acelerando sus motores en señal de aprobación. «Hace 3 meses», continuó el oso, «la moto de don Roberto fue destruida en un acto de vandalismo sin sentido. Podría haber sido una historia triste, de injusticia sin resolver, pero no lo fue, porque somos una comunidad, porque nos cuidamos entre nosotros y porque creemos en las segundas oportunidades». El oso señaló a Kevin y sus amigos que estaban de pie junto a sus padres. «Estos jóvenes cometieron un error grave, pero tuvieron el valor de admitirlo, de pedir perdón y de trabajar para enmendarlo. Durante 3 meses, estos muchachos han estado aquí cada sábado, aprendiendo, trabajando, creciendo, y hoy no son solo los responsables del vandalismo, son parte de nuestra comunidad extendida, son bienvenidos en nuestras rodadas, son nuestros hermanos menores». Otro rugido de motores. Kevin tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero eran lágrimas de gratitud, no de vergüenza. «Y ahora», el oso hizo una pausa dramática, «don Roberto va a montar su Harley por primera vez desde que fue reparada,
y vamos a escoltarlo en la rodada más grande que Santa Tere ha visto jamás. ¡Vamos a rodar! El rugido colectivo de cientos de motores acelerando simultáneamente fue ensordecedor. Los vecinos se taparon los oídos, pero sonreían. Era el sonido de la libertad, el sonido de la hermandad. Roberto caminó hacia su Harley, que brillaba bajo el sol mexicano como una joya negra. Pasó la mano por el tanque recién pintado, sintiendo la superficie lisa, perfecta. Se montó, sintiendo el asiento familiar bajo él, el peso conocido de la máquina entre sus piernas. Giró la llave y presionó el botón de arranque. El motor rugió a la vida con ese sonido inconfundible de una Harley Davidson. Un rugido profundo, poderoso, que Roberto había extrañado con cada fibra de su ser. Aceleró suavemente, sintiendo la vibración subir por sus brazos, sintiendo la potencia contenida debajo de él, y sonrió. Sonrió como no había sonreído en meses, tal vez en años. La formación se organizó rápidamente. Los caballeros del camino tomarían la delantera, con Roberto montando junto a el oso. Detrás de ellos, otros clubes en orden alfabético. Águilas de acero, rebeldes del asfalto, veteranos sobre ruedas y muchos más. Al final, los motociclistas independientes y los curiosos que se habían unido a la caravana. Kevin y sus amigos montaban en el coche de Alberto, que había decidido seguir la procesión. Los muchachos tenían las ventanas abiertas, gritando con emoción cada vez que una moto hacía un wheelie o aceleraba ruidosamente. La rodada comenzó. Cientos de motocicletas moviéndose en formación a través de las calles de Santa Tere, luego hacia el centro de Guadalajara. La gente se detenía en las banquetas para ver, grabando videos con sus teléfonos. Algunos aplaudían. Los niños saludaban emocionados. Roberto sentía el viento en su rostro, el sol en su espalda, y por primera vez desde el ataque, no sentía dolor en su pierna. No sentía el peso de sus 62 años, no sentía la carga de su pasado, sentía libertad. La rodada los llevó por el periférico, luego por la carretera hacia Chapala. En el pueblo junto al lago, se detuvieron en un restaurante que había cerrado especialmente para recibir al grupo. 200 motociclistas llenaron el lugar, riendo, comiendo, compartiendo historias. Kevin se acercó a Roberto durante la comida. Don Roberto, yo quiero agradecerle por todo. No tienes que agradecer nada, mijo, respondió Roberto. Tú hiciste el trabajo. Tú decidiste cambiar. No, insistió Kevin. Usted me dio la oportunidad cuando no la merecía. Me enseñó cosas que nadie más se había tomado el tiempo de enseñarme, y me hizo parte de algo real, de verdad. Roberto abrazó al muchacho, y cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, dijo Roberto. Cuando destruiste mi moto pensé que había perdido lo más importante que tenía, pero estaba equivocado. Lo más importante no era la moto, era lo que la moto representaba: comunidad, propósito, conexión, y eso no lo perdí. De hecho, ahora tengo más de eso que nunca. Después de comer, la rodada continuó, subiendo por las montañas que rodean el lago de Chapala, disfrutando de las curvas y la vista espectacular. Roberto montaba con confianza, sintiendo cada kilómetro como una liberación, como si cada vuelta del motor estuviera quemando el dolor del pasado. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, la caravana regresó a Guadalajara. En la casa de Roberto los motociclistas se despidieron uno por uno, con abrazos, con promesas de volver a rodar pronto, con el entendimiento silencioso de que habían sido parte de algo especial. Kevin y sus amigos se quedaron hasta el final, ayudando a limpiar, a ordenar. Antes de irse, Kevin le dio a Roberto un sobre. «No lo abra hasta que me vaya», dijo el muchacho. Cuando todos se habían ido y Roberto estaba solo en su garaje, mirando su Harley brillante y perfecta, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano.
Don Roberto, no soy bueno con las palabras, así que esto probablemente va a sonar torpe. Pero necesito que sepa algo. Usted salvó mi vida. No literalmente, pero sí. Antes de conocerlo, yo estaba perdido. Hacía cosas estúpidas porque no sabía quién era o qué quería ser. Pensaba que ser cool significaba no respetar nada. Usted me enseñó que estaba equivocado. Me enseñó que el respeto se gana, que el trabajo honesto tiene valor, que las segundas oportunidades son regalos que no deben desperdiciarse. Decidí que voy a estudiar ingeniería mecánica. Voy a trabajar duro en la escuela. Y algún día voy a tener mi propia moto. No porque sea cool, sino porque voy a entender lo que significa. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por ver algo bueno en mí cuando yo no podía verlo. Con respeto y cariño, Kevin. Roberto leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente ahora que estaba solo. La guardó cuidadosamente en su billetera, junto a fotos viejas de su juventud militar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Roberto sacó su teléfono y vio los cientos de fotos y videos que le habían enviado del día. Ahí estaba él, montando su Harley, rodeado de hermanos y hermanas. Ahí estaban Kevin y sus amigos, sonriendo genuinamente. Ahí estaba la comunidad que había aparecido cuando más la necesitaba. Y Roberto Méndez, veterano del ejército mexicano, mecánico y ahora miembro orgulloso de los Caballeros del Camino, se durmió con una sonrisa, porque había aprendido algo fundamental. La libertad no viene solo de rodar en una moto por carreteras abiertas. La libertad viene de pertenecer, de ser valorado, de saber que cuando caes hay manos listas para levantarte. Y gracias a un acto de vandalismo, que pudo haber sido solo una tragedia, Roberto había encontrado no solo una moto reparada, sino una vida renovada. El rugido de su Harley, que volvería a escucharse cada domingo en las carreteras de Jalisco, no era solo el sonido de un motor, era el sonido del renacimiento, era el sonido de la esperanza, era el sonido de una comunidad que se niega a dejar atrás a los suyos. Y en un pequeño barrio de Guadalajara, 5 muchachos que alguna vez no conocían el significado del respeto, ahora lo llevaban en sus corazones, gracias a un veterano que tuvo la sabiduría de ver más allá de su error, y a una comunidad que demostró que la hermandad no es solo una palabra, es una forma de vida.